¿Cómo están? Muy buenas noches. Voy a hacer la presentación correspondiente respecto al módulo. Ahí está. Es el plan de trabajo que también está dentro de la plataforma. Corresponde a métodos cualitativos de investigación en educación superior. Reconocimiento de todos ustedes. Mi nombre es Johnny Chambi Mollericona, docente asignado a este módulo. Bueno, aquí vamos a ver justamente lo que corresponde a métodos cualitativos de la investigación dentro de la educación superior, por sobre todo desde un enfoque netamente cualitativo, desde un paradigma naturalista o interpretativo, en el cual no hablamos como un enfoque cuantitativo de variables dimensiones, sino vamos a hablar de categorías y subcategorías. En relación a estas, identificándonos lo que es justamente identificadores para la formulación misma de la matriz de categorización, por el cual tomamos en cuenta métodos que vamos a ver en esta semana número uno: casos de estudios de caso, fenomenología, etnografía, teoría fundamentada, investigación-acción, como referentes principales de los métodos cualitativos. El objetivo corresponde a describir las características de la investigación cualitativa respecto a las etapas, métodos, tipologías, técnicas e instrumentos para realizar trabajos de investigación. Objetivos serán, en relación a estas, definir etapas y metodología cualitativa, comparar métodos de investigación cualitativa y sus características, identificar las técnicas e instrumentos del paradigma cualitativo, analizar y construir la investigación cualitativa, ¿no? Es decir, elaboración de un perfil de tesis en relación bajo un enfoque cualitativo. Se tiene también tomado en cuenta como una competencia que cada uno de ustedes desarrolle procesos de investigación cualitativa en el ámbito de la educación superior, ya que cada uno de ustedes tienen especialidades distintas, diferentes. En ese sentido, tomamos en cuenta la aplicación de fundamentos epistemológicos, metodológicos, técnicos y éticos para la comprensión e interpretación de fenómenos educativos en sus diferentes áreas, ¿no? La unidad número uno corresponde a etapas y metodología de la investigación cualitativa. La unidad número dos corresponde a métodos de investigación cualitativa. La unidad número tres son técnicas e instrumentos cualitativos. Y la unidad número cuatro, análisis y construcción de datos de la investigación cualitativa, ¿no? Entonces, se tienen cuatro unidades que están distribuidas durante las 4 semanas. Y a partir de ello, tomamos en cuenta justamente estas características, temas específicos en relación a cada una de las unidades, ¿no? De la misma forma, hablamos de los métodos y recursos, ¿no? Durante las sesiones vamos a utilizar la plataforma y que está ahí también en línea, la plataforma Moodle. Tenemos el uso también de la inteligencia artificial como ChatGPT, Consensus para las revisiones de repositorios, de artículos científicos, revistas. Vamos a tener cada semana un texto guía para la presentación misma y de la unidad, ¿no? Por cada unidad un texto guía base en el que puedan un poco más profundizar algunos conceptos y definiciones. Es así que tomamos en cuenta algunas actividades en relación al desarrollo mediante cada semana entre foros y tareas correspondientes, ¿no? Cada semana se va a suministrar dentro de la plataforma estas actividades en las cuales se está relacionando para su desarrollo del perfil de tesis de enfoque cualitativo. Obviamente utilizando cierto tipo de método cualitativo, ya sea estudio de caso, fenomenología, etnometodología, puede ser investigación-acción, ¿no? Las que conciernen según la temática que ustedes vayan emprendiendo. Y entonces ahí tenemos sesiones correspondientes, ¿no? Por lo cual la modalidad se trabaja mediante la plataforma, en foros, ¿no? Chats, ¿no? En que probablemente podemos utilizar el WhatsApp de manera más directa, más rápida, las tareas, ¿no? Que va a estar dentro de la plataforma y el trabajo final del módulo en elaborar y desarrollar por lo menos el perfil, el esquema de perfil de tesis de enfoque cualitativo. La estructura de evaluación corresponde a que los foros, ¿no? Y las tareas equivalen justamente a un puntaje de los valores, ¿no? Vale decir, de manera concreta, sistemática, corresponden cada foro a 5 puntos, ¿no? El trabajo final es de 40 puntos y las tareas son de 10 puntos, ¿no? Entonces, ahí tomamos en cuenta una sumatoria total de 100 puntos.
De la misma forma, ahí se tiene una bibliografía de referencia en los cuales pueden indagar, investigar algunos libros que también lo pueden encontrar en la nube. Y en otros casos, yo los voy a subir en la plataforma, estas bibliografías, para que les sirva mucho de referencia bibliográfica. Ese es el plan de trabajo de manera muy concreta, sintética. Ahora vamos a la parte de la presentación de esta unidad. Bueno, hablamos de métodos cualitativos de la investigación, ¿no? En este caso hablamos de las etapas y cuáles son los métodos, ¿no? Las etapas que son, corresponden justamente de manera muy genérica a esos procedimientos, ¿no? De manera concreta y de manera muy específica los métodos como procesos sistemáticos y ordenados. A partir de esto tomamos en cuenta estas etapas que corresponde investigación cualitativa, la preparatoria, el trabajo de campo, la parte analítica, informativa. Los métodos que hemos mencionado son metodología, investigación-acción, biográfico, teoría fundamentada, etnografía, fenomenología. Por lo cual tomamos en cuenta estos métodos esenciales y fundamentales. De la misma forma, la metodología de investigación corresponde, ¿no? Hay diferentes definiciones, pero es aquella que produce datos descriptivos, obviamente utilizando la estadística descriptiva, pero desde un enfoque netamente cualitativo, descripciones, ¿no? De propias palabras de las personas cuando realizamos las entrevistas en profundidad y realizar justamente el análisis correspondiente mediante un paquete que puede ser Etnograph, Atlas T, que nos sirve de bastante ayuda y por sobre todo la inteligencia artificial que está de moda ya en auge en estos tiempos, en estas épocas que va evolucionando más aún. Y se tienen justamente inteligencias artificiales que apoyan, por sobre todo, para la síntesis, el resumen, la codificación axial y entre otros, el análisis y los procedimientos lógicos que te sugieren la inteligencia artificial. A partir de eso, nos realizamos justamente como investigadores de una determinada temática en el cual implementamos el uso de estas herramientas tecnológicas. Entonces, según Anguera, menciona que la metodología es una estrategia de investigación fundamentada y que corresponde ser rigurosa dentro de una descripción contextual de cierto evento, conducta o situación que garantiza, ¿no? Una mayor objetividad dentro de la captación de la realidad, es decir, el contexto en el que ustedes se encuentran. Para esto, toma en cuenta la continuidad temporal también de la misma forma, la parte de la recolección de datos de manera sistemática, categórica por naturaleza y con independencia de su orientación preferentemente, ¿no? Ideográfica y procesual. Esto va a ser justamente válido con suficiente potencia explicativa. La metodología es una multimetódica, ¿no? En donde la metódica es el conjunto de métodos. Ahí tenemos el método deductivo, inductivo, analítico, método comparativo, método etnográfico, método fenomenológico, y son varios en realidad, dependiendo justamente del enfoque de investigación, bajo cierto tipo de metodología, ya sea cuantitativa o cualitativa. En nuestro caso particular será justamente desde un enfoque netamente cualitativo, interpretativo y naturalista en el cual hacemos dentro de un objeto de estudio, ¿no? Es decir, un problema que se ha identificado en un contexto real. Y a partir de eso, mencionamos también algunas características importantes. Tenemos la fase preparatoria, que es el diseño mismo del proyecto de investigación, es decir, el perfil correspondiente, ¿no? El perfil de tesis, el trabajo de campo, el acceso, ¿no? A la recolección de datos, ¿no? Datos acumulados, hacer el análisis, ¿no? La parte analítica de sintetizar, ¿no es cierto?, de poder encontrar algunas categorías, subcategorías emergentes, y luego la parte informativa, que es la versión final del informe, es decir, la tesis ya concluida, ¿no?, de maestría. Bueno, sí, aquellos que van a ir desarrollando desde un enfoque cualitativo. Etapa preparatoria, tomamos una parte de reflexiva, de diseño, es decir, utilizamos también aquí el uso de metabuscadores para los repositorios nacionales e internacionales de investigaciones que corresponde indagar e identificar ciertas temáticas que ustedes van a emprender y a partir de eso realizar el análisis correspondiente. Una vez que se tiene esta recolección de datos de información de repositorios nacionales e internacionales, hacemos el estado de arte y el estado de arte nos da mayores fundamentos que lo que tú has percibido dentro del contexto
en el que te encuentras es evidentemente problema o no es un problema, que probablemente haya ocurrido en otros contextos. Por lo cual, datos acumulados corresponden justamente al acceso al campo, la recogida productiva de los datos mediante el uso de instrumentos, ¿no? Los instrumentos cualitativos, como ser una batería de preguntas abiertas, puede ser una entrevista semiestructurada, puede ser una lista de chequeo mediante la observación participante, diario de campo, o cuaderno de notas, ¿no? Entonces, son instrumentos netamente cualitativos en los que se trabaja, ¿no? Con técnicas como, por ejemplo, la técnica Delphi, la técnica por grupos focales, o bien trabajo por Philips 66. Eso ya depende cómo ustedes vayan aprendiendo bajo conocimientos dentro de sus especialidades. Bueno, aquí es bien importante mencionar que hayan desarrollado, ¿no? La tesis de grado, ¿no? Aquellos que hayan realizado la tesis de grado tienen un poquito más de conocimiento respecto a esta, mediante la metodología, diseño, paradigma, enfoque, tipo de investigación, ¿no? Los métodos, técnicas e instrumentos. En la forma analítica corresponde a la reducción de datos, ¿no? Y ahí tenemos la disposición, transformación de los datos y la obtención de resultados. Mayormente utilizamos softwares como Ethnograph, Atlas T para el análisis categórico, ¿no? Imagínense realizar entrevistas por lo menos a diez sujetos, y obviamente cada uno de ellos son mundos complejos y tienen distintas perspectivas, pero encontramos en algunos casos algunas categorías emergentes que los mismos sujetos hayan mencionado, hayan indicado también en relación obviamente al objeto de estudio que se está tratando en este caso. Y estos resultados tomamos en cuenta para el análisis correspondiente, el análisis categorial, el análisis para la triangulación misma de los datos, y a partir de eso ir trabajando en relación a lo que es la investigación, netamente bajo una metodología cualitativa, para obtener justamente, corroborar, en este caso, o probablemente generar una nueva teoría, y a partir de eso presentar, ¿no? Un informe final, que la parte informativa, dentro de lo que son justamente mayormente las presentaciones de las tesis, ¿no? Lo que es las defensas correspondientes. Al respecto, método se entiende, ¿no? En la forma de característica de investigar determinada por la intención sustantiva, ¿no? Y el enfoque que la va a orientar, ¿no? Y ahí tenemos, pues, de manera muy explícita, concreta, según Morse, el método, ¿no? Un método fenológico, etnográfico, teoría fundamentada, etnometodología, que es el análisis del discurso, investigación-acción. Y hay algunos que le mencionan investigación-acción participativa, porque también utilizan ya la investigación en la técnica de la observación participante, ¿no? Porque el investigador es parte, en este caso, para la transformación, ¿no? Más adelante, y ver algunas características. Y el método biográfico. Partimos ahora a mencionar el método fenomenológico, ¿no? El método fenomenológico corresponde al uso de como fuente tomada en cuenta a la filosofía, y a partir de esta utilizamos justamente las técnicas de grabaciones, ¿no? Entonces, esto es bien importante, ¿no? Cómo ir trabajando a partir de esto mediante conversaciones, anécdotas personales, que serían muy importantes respecto a los hallazgos mediante la implementación de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, una radio reportera para una entrevista si es en profundidad, o bien si ya tienes ya preguntas prediseñadas, es decir, preguntas abiertas para tu guía, o una entrevista semiestructurada. Por lo cual, es importante también mencionar que los tipos de cuestiones, ¿no? Que se van a realizar, ¿no? Mediante las experiencias que tienen las personas en relación, obviamente, a obtener un objeto de investigación relacionado a cierta temática, a cierta problemática que he identificado. Entonces, aquí es bien importante ir identificando las categorías principalmente y las subcategorías. Al respecto, tomamos en cuenta como uno de los principales, ¿no? Precursores de este método fenomenológico, que corresponde a Edmundo Husserl, ¿no? Fundador de la fenomenología, y que ha tomado en cuenta un nuevo método descriptivo filosófico, y que desde finales del siglo pasado han establecido una disciplina psicológica a priori, ¿no? Capaz de dar únicas bases seguras sobre lo que se puede construir una sólida psicología empírica, ¿no?
Entonces, la filosofía universal puede ser, en este caso, el órgano, ¿no? Un instrumento para la revisión metódica de todas las ciencias desde un punto de vista de análisis crítico y reflexivo. ¿Qué fases toma en cuenta la fenomenología? Bueno, obviamente la descripción del fenómeno a partir de la observación del contexto, la búsqueda de múltiples perspectivas, la búsqueda de la esencia de la estructura, la constitución de los significados y la suspensión de enjuiciamientos, ¿no? Para decir, la interpretación del fenómeno en un determinado contexto. La fenomenología es un método de inquisición que también raíces, ¿no? Tiene raíces de las escuelas filosóficas de Husserl y Martin Heidegger, ¿no? Que especulan justamente sobre las vivencias de lo cotidiano, ¿no? Las experiencias de las personas, ¿no? En esencia busca el propio ser, el proceso de cómo nosotros aprendemos al respecto. Y de esas experiencias vividas dan significado a las percepciones de las personas sobre determinado fenómeno. Ahí se destaca por sobre todo el énfasis de la parte individual sobre la experiencia subjetiva, ¿no? Porque cada una de las personas son mundos complejos, tienen experiencias distintas y no casi tan similares. Por lo cual, el análisis de los datos consiste en un proceso de lectura, de reflexión y escritura, ¿no? Es decir, el investigador transforma la experiencia vivida en una expresión textual, ¿no? Que es en este caso el documento final de la tesis. Tipos de fenomenologías, tenemos la reflexiva trascendental, la dialógica, la empírica, la existencial y la social. Son algunos tipos de fenomenologías que se pueden ir trabajando a partir de la fe, del método fenomenológico. Aquí tenemos un esquema sintético en los cuales desde la filosofía, desde el pragmatismo, toma en cuenta la filosofía desde la fenomenología, en la parte de corriente del existencialismo, en la filosofía misma, como del espíritu han surgido desde las ideas, ¿no? De Dilthey, Engels y Edmundo Husserl, ¿no? A partir de eso, el que toma en cuenta de Lambert y Franz Brentano, uno de los importantes aportantes dentro de la fenomenología, uno de los tipos de fenomenología, y a partir de esto tomamos en cuenta también la parte de la sociología fenomenológica, que en la actualidad la sociología toma en cuenta ese estudio mismo de la sociedad, de las características y propiedades que confluyen, que comparten, ya que sean estas tradiciones, costumbres, idioma, lenguaje mismo hablado, en donde se encuentre. Y a partir de eso, Max Weber toma en cuenta al Schuff, ¿no? Alfred Schuff, uno de los aportantes también dentro de lo que es la sociología fenológica y que toma en cuenta situaciones de vida cotidiana, como también las situaciones sociológicas de un determinado contexto, ¿no? Ahí tenemos a Goldman Sachs, como tienen Berger y Luhmann, en el cual toman en cuenta desde la parte de la sociología, el constructivismo social, ¿no? Ahí tenemos a Varela y Garfinkel, que también ha sido uno de los aportantes al respecto, ¿no? Entonces, esta toma en cuenta entonces la fenomenología a partir de estas corrientes mismas y las ciencias en sí al respecto, ¿no? Obviamente la filosofía, la madre de todas las ciencias. Entonces, ahí está el método fenomenológico, aprende a describir significados de experiencias vividas, encuentra sus raíces científicas, ¿no? Filosofía, sociología, psicología, enfermería y otras ciencias naturales y médicas que mayormente podemos utilizar en este método fenomenológico, ¿no? Entonces, aquellos que son especialistas en estas áreas pueden utilizar, ¿no? Mayormente este tipo de método, que es el método fenomenológico en este caso. Por lo cual también existen temas de fenomenología también, ¿no? La trascendental o empírica, se dice la fenomenología social y la fenomenología psicológica, ¿no? Desde la parte personal del ser mismo en sí, en su constitución analítica, ¿no? Desde la psicología, la fenomenología social, desde un contexto social en el que se va identificando, se va describiendo características fundamentales y en la fenomenología trascendental o empírica, ¿no? Que constantemente, mediante la práctica, toma en cuenta de las vivencias, las experiencias vividas, ¿no? Que hayan suscitado en determinados eventos o sucesos de una determinada región o contexto al respecto. El otro tipo de método es la etnografía. Su fuente principal es la antropología, es decir, la cultura, y las técnicas mayormente utilizan de entrevista no estructurada, observación, participante y notas o cuadernos de campo, ¿no? Fuentes son, por ejemplo, documentos, registros, fotografías, mapas, genealogías, diagramas de redes sociales. Tipos de cuestiones, mayormente valores, ideas, prácticas de grupos culturales, ¿no? La etnográfica puede ser contemplada al ser un estudio micro etnográfico o macro etnográfico. Eso ya depende cómo el investigador vaya definiendo.
La parte tradicional antropológica es el método de investigación porque se comprende el modo de vivencia, en este caso, ¿no? De determinadas agrupaciones, de culturas, ¿no? De las costumbres. Y estas características de estudios etnográficos toman en cuenta la recolección de datos a través de la observación y entrevista principalmente. Descripción muy detallada, ¿no? Naturalista, utilizando a informantes, es decir, por ejemplo, utilizamos ahí el método de muestreo, puede ser incidental, causal o bola de nieve para la recolección de los datos, ¿no? La visión desde una perspectiva del participante e investigador. Mm. Bien, entonces el método etnográfico consiste etimológicamente, proviene de etnosgrafo, ¿no? Que es el estudio del pueblo, sustentado por Milowski, Luba Navarro Giddens, y es un enfoque netamente cualitativo y la de observación directa, participante que comprende la realidad social. Surge con tradiciones fundamentales como la antropología cultural y la escuela de Chicago, ¿no? Ahí tenemos a William Harper, Alvinson Smile, tenemos desde la antropología cultural a Lewis Morgan, Franz Boas, Bronislaw Malinowski, ¿no? Que son justamente autores que han podido proponer, potenciar, ¿no? Dar propuestas respecto a lo que es el método etnográfico, con la experiencia que también ellos han indagado, han realizado en distintas culturas, en distintas etnias, en países diversos en los cuales se trata de profundizar, conocer realidades, ¿no? Que, por ejemplo, a nivel nacional tenemos culturas muy pequeñas, en realidad no son etnias, las etnias en las cuales indagamos, ¿no? Informamos, vemos su modus de vivencia, costumbres, las tradiciones que van implementando, ¿no? Para que estos sean redactados, informados y que más adelante se contenga, ¿no? Se obtenga un resultado bien importante que sea un aporte mismo para el conocimiento de las futuras generaciones, ¿no? Al respecto, como las culturas chiripa, por ejemplo, ¿no? Las culturas que están, ¿no? Hoy en la actualidad en decadencia a ser extintas. Obviamente por el desarrollo de la tecnología, la ciencia, de la cultura urbana, de las sociedades, ¿no? Principales, bueno, a nivel nacional. Además posee modalidades desde una parte crítica, antropológica, ¿no? De comunicación, interpretativa, clásica y sistemática, que mejor tanto toma en cuenta desde una parte holística, una característica fundamental, ¿no? Es decir, comprensión de todo en sí y en sus mínimas partes, ¿no? La naturalista, la observación participante, utiliza obviamente el método inductivo principalmente y la parte ecológica, ¿no? Es decir, del ambiente de la naturaleza, ¿no? El cosmos mismo, cómo se identifican, qué vivencias tienen, por ejemplo, dentro de las culturas. Por ejemplo, aquí tenemos en Beni, en Pando, municipios en los cuales son muy alejados y tienen una forma distinta de la vivencia, ¿no? Que están apartados más en relación a la tecnología, por ejemplo, ¿no? En relación a desarrollo social económico, por lo cual toma en cuenta, ¿no? Probablemente algunas se mantengan y no quieren, ¿no? Perder esa esencia fundamental como cultura misma. De la misma forma, disfruta desde bases filosóficas, portes desde Nietzsche, Husserl, Martin Heidegger. Domina también la unidad de acciones humanas desde la parte personal y grupal. La diferencia en términos, ¿no? Desde la etnología y la etnografía. La etnología, estudio comparado, y la etnografía, estudio de campo, ¿no? ¿De qué? De la cultura. Eso conlleva también desventajas, ¿no? Por ejemplo, en la observación de pequeños grupos, ¿no? Puede perder perspectiva y depende de la confianza de grupo. Esta es la parte bien importante, ¿no? Cuando no se tiene una confianza muy cercana, no, con facilidad no es fácil, ¿no? Poder realizar entrevistas. Peor aún no, si no habla su propio lenguaje, ¿no? Si es en aymara, si es en quechua, en guaraní, etcétera. Entonces se debe tener también estas características importantes, ¿no? Esas potencialidades del investigador para poder, en este caso, tomar en cuenta, ¿no? Ese acercamiento con nivel de confianza, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero realizar entrevistas en un municipio determinado del altiplano, necesito mínimamente conocer a las autoridades originarias, necesito conocer sus costumbres, tradiciones, por lo menos conocer, ¿no? La parte de su lenguaje, ¿no? Que es la parte fundamental, en este caso del altiplano, en Aymara. Algunas ventajas de este método etnográfico corresponde a alcanzar comprensión profunda, grupo estudiado. Proporciona también flexibilidad, ¿no? Dentro del investigador. Eso ya toma en cuenta el investigador qué herramientas claves va a utilizar en las técnicas correspondientes. Además, persigue propósito
de construir imagen realista y comprender poblaciones amplias, ¿no? Es decir, eso ya depende como investigador, según el alcance también, la viabilidad, el acceso y la parte económica en poder implementar, ¿no? Los estudios dentro de otros contextos, ¿no? Que son muy alejados. O sea, aquí se aplica una metodología perteneciente, ¿no? Al paradigma cualitativo que indaga procesos conscientes, intencionada, ¿no? Es decir, el método, en este caso, no probabilístico, intencional, mediante procesos conscientes, mediante los sentimientos que se hayan encontrado, o bien, en algún caso determinado, la elección misma, donde cada uno de ustedes vayan eligiendo, ¿no? Es según el confort, la necesidad, ¿no? La forma, como ustedes lo puedan ver, ¿no? Entonces, es realizado también el método etnográfico, ¿no? Un etnógrafo tiene habilidades de interpretar los hechos del contexto y comparte la vida también, ¿no? Esto es la vida cotidiana, costumbres, tradiciones con los nativos, con los pueblos indígenas originarios, ¿no? Hacer ese acercamiento correspondiente. Entonces, tiene que estar también entrenado, ¿no? Para esto, para poder tomar en cuenta algunas grabaciones, ¿no? La fotogrametría, elaboración de mapas, esquemas y desarrollar, ¿no? Algunos elementos importantes al respecto. Además de esto, tomamos en cuenta fases, ¿no? ¿Cuáles son las fases? Las fases son la selección del diseño, determinación de las técnicas, selección de informantes y acceso al escenario, ¿no? Dentro del método etnográfico. Tomar en cuenta en la selección de diseño, ¿no? Si se desconoce variaciones y transcurso de la investigación. Y en la determinación de técnicas, la observación, entrevista de documentos son los principales. En la selección de informantes hay que tener conocimiento, ver el estatus, disposición, sí, y los informantes tienden a cooperar, y las habilidades de comunicación, ¿no? A partir de su lenguaje. El acceso al escenario es bien, tiene que ser conocido, si realmente los conoces, ¿no? O es cerrado, o totalmente desconocido, o es abierto y accesible. Eso ya depende cómo sea la característica de la comunidad, del municipio, donde ustedes vayan a emprender y vayan a observar, vayan a entrevistar y vayan a conocer respecto a esto, ¿no? Mucho mejor si ustedes ya lo conocen, ya tengan por lo menos alguna mínima experiencia y a partir de ello y trabajando con determinado grupo. La fase de la recolección de datos y la determinación de instancia, ¿no? En este caso, en función a teorías previas sobre observación directa y las nuevas relaciones. El investigador permanece, ¿no? En busca de validez de observaciones. También retira lo que no consigue nuevos aportantes, ¿no? Es decir, aquí se requiere previa negociación con los participantes. La primera devolución de los aportes probablemente no sean tan fructíferos, por lo cual se necesita una primera ronda, una segunda, una tercera, hasta probablemente hasta una cuarta ronda de realizar la entrevista en profundidad, ¿no? Obviamente, tener aquí la confianza con el que va a ser entrevistado, ¿no? Cuando no se tiene la confianza plena, de manera complicada no va a ser posible recolectar los datos, ¿no? Es decir, no va a ser de manera consciente, que te hable con la verdad, ¿no? Con sinceridad a las preguntas abiertas que ustedes vayan a desarrollar. El procesamiento de la recogida de datos corresponde a episodios, ¿no? En revisar los datos, rediccionar, ¿no? De esa búsqueda dentro del proceso de investigación, en el cual se debe de profundizar, decodificar significados, por sobre todo si es que hablamos de la parte fenológica, pero el método etnográfico corresponde ir, ¿no? Al municipio determinado, conocer, tener probablemente previamente conocimiento de las personas principales a los que vas a entrevistar, ¿no? A los que vas a observar. Y en algunos casos, si son lugares muy alejados, tendrías que ya vivir en ese contexto mismo, ¿no? En ese pueblo originario y a partir de eso extraer datos relevantes, importantes al respecto. La tercera es la teoría fundamentada, ¿no? La teoría fundamentada tiene la fuente desde la sociología, del interaccionismo simbólico, técnicas de entrevistas mayormente, son registros de aportes y otras fuentes, observación participante, memorias, diarios. Tipos de cuestiones, cuestiones de procesos de experiencias en el tiempo, de etapas y fases al respecto. La teoría fundamentada tiene origen, ¿no? En la sociología, sus raíces y se encuentra en interacciones simbólicas, ¿no? Que van generando por Glasser, Amstel Strauss, Barney, y se enfoca en la interacción entre las personas, ¿no? De explorar comportamientos humanos y los roles sociales, ¿no? Este método, la reclusión de datos, el análisis y la teoría, se surgirá de ellos, si guardan una estrecha relación al respecto. ¿Qué características tiene la teoría fundamentada?
generación de una nueva teoría, es decir, la construcción de significados a partir de esta, generar un modelo en realidad, ¿no? Un constructo teórico, ¿no? La identificación de relaciones entre dos o más conceptos, ¿no? La presentación de una visión más sistemática del fenómeno o objeto estudiado y el análisis de la interacción entre los investigadores y los datos correspondientes. De la misma forma, es bien importante que el investigador obtenga, ¿no? Esa potencialidad de la creatividad para manifestar dentro de identificar categorías, ¿no? Es decir, categorías emergentes, subcategorías al respecto, y formular preguntas, y comparaciones y extraer esquemas, ¿no? Que sea más innovador, integrador y realista del conjunto de datos que se vayan a organizar en este caso, ¿no? El método es el microanálisis. Tomamos en cuenta operaciones básicas de formular preguntas y hacer comparaciones, codificación abierta, ya puede ser por línea, oración o párrafo, y los memorandos, ¿no? El registro que conlleva investigadores, de parte de los análisis, pensamientos, interpretaciones, preguntas e instrucciones para la recolección adicional de los datos que vayan a fortalecer al respecto. La codificación selectiva comprende el proceso de integrar y refinar la teoría, ¿no? Es decir, nosotros aquí integramos mediante las entrevistas, pues, sobre todo las entrevistas semiestructuradas, en refinar ese modelo teórico, ¿no? Y ese modelo teórico corresponde a ver, ¿no? Qué elementos principales se ha podido obtener, ¿no? La codificación axial es el proceso también de observar, ¿no? Identificar, interpretar categorías y subcategorías. El muestreo teórico, por lo general, ¿no? Son guiados y derivados por la teoría misma, construyéndose en base a, ya sean métodos, el uso de métodos no probabilísticos, ¿no? O métodos no aleatorios para las comparaciones. En este caso, tomamos en cuenta, obviamente, como se trabajan con grupos muy pequeños, no son grupos muy grandes, por lo general son poblaciones pequeñas que sean menores a 30, ¿no? Por lo menos, ¿no? Menores a 30 sujetos a los cuales que se pueda realizar, ¿no? Dichas investigaciones. Obviamente, este tipo de enfoque cualitativo tiende a utilizarse, ¿no? Se requiere un poquito más de tiempo para que se realicen los análisis, ¿no? Imagínense entrevistar a 30 personas. Obviamente son muy largas, testimonios, por si es que utilizas alguna reportera grabadora, y transcribir, ¿no? Sintetizar, ver, ¿no? Cuadros, ver, identificar subcategorías, categorías emergentes. De eso se trata en poder construir, ¿no? Un nuevo constructo, un nuevo modelo de teoría mediante la teoría fundamentada. Entonces aquí se requiere interpretación, ¿no? Observación, principalmente participante de lo que se escucha, de lo que se lee, de lo que se vaya escribiendo. Sí, hay que buscar un equilibrio, ¿no? En este caso, entre la ciencia y la creatividad, ¿no? Por el investigador. Tenemos autores que sustentan esta teoría fundamentada como Glaser, Strauss, Blumer, Mitt. La etnometodología. Bueno, la etnometodología tiene como fuente semiótica técnicas como el diálogo registrado en el audio y video, ¿no? Otras fuentes como la observación y notas de campo o cuadernos de campo. Tipo de cuestiones mayormente son cuestiones centradas en la interacción verbal y el diálogo, ¿no? Entonces aquí en la etnometodología se hace el análisis del discurso, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero analizar los discursos políticos de ciertos políticos reconocidos dentro del gobierno, entonces requiero realizar, ¿no? Un análisis de discurso en profundidad, ¿no? Entonces a esto se toma en cuenta cuestiones de interacción verbal, ¿no? Es decir, cómo el político, por ejemplo, utiliza, ¿no? Un análisis, en este caso un discurso, en los cuales la población pueda o no puede ser, en este caso, ¿no? Aceptar o no aceptar, sí, o estén de acuerdo con dicho político, por lo cual el análisis de discurso también corresponde cómo el político puede, en este caso, ¿no? Persuadir a la población misma, puede también ser engañada, ¿no? Es decir, prometer muchas cosas en esos aspectos. Entonces, de la misma forma, tomamos en cuenta las formas en que las personas interactúan, ¿no? Unas con otras, situaciones cotidianas. Al respecto, hablamos de educación, organizaciones,
y el análisis conversacional de diálogos cotidianos. Por otra parte, mencionamos lo siguiente, ¿no? Se origina por Harold Garfield, ¿no? La etnometodología al respecto y que se enfatiza en el transcurso de estas mismas, ¿no? Al respecto, toma en cuenta lo siguiente.
Bien, entonces de esta forma tomamos en cuenta esa estructura social, ¿no? Que se basa en el habla cotidiano, ¿no? De las distintas culturas étnicas, por sobre todo. Entonces, acá lo que hacemos es explorar, ¿no? Nuevas estructuras, ver, ¿no? Tratar de analizar lo que es justamente esa vivencia, pero en particular características de una forma, de un grupo, ¿no? Una comunidad originaria en el que no es nada sencillo, ¿no? Incrustarse. Realmente es para más tiempo conocerlos, ¿no? Por lo menos congraciarse, es decir, poder obtener lo que es el acceso, ¿no? El acceso a es decir, a ser aceptados, ¿no? Dentro de su comunidad. Cuando son foráneos o forasteros se los menciona a aquellos que vienen y hacen investigación, pero la mayoría te dice, ¿no? Por ejemplo, aquí en el altiplano, piensan que cuando realizan entrevistas, encuestas, piensan que al final ustedes van a presentar un proyecto, ¿no? ¿Y cuál va a ser el proyecto, ¿no? Y no muchos comprenden, obviamente, de estas culturas, que vas a realizar una investigación en sí, ¿no? Entonces, a veces se requiere, a veces te dicen, ¿por qué preguntas ciertas cuestiones, ¿no? ¿Para qué, con qué objetivo quieres hacer entrevistas, ¿no? Sacar fotografías? Entonces, no es nada sencillo, ¿no? Porque se requiere el permiso, por lo menos, ¿no? De las autoridades originarias. Y obviamente, ¿no? Ellos a veces siempre están, ¿no? A la espera. ¿Qué es lo que van a obtener aparte de que los vayas a observar, entrevistar, ¿no es cierto? Entonces, no es un poco, no es nada sencillo, porque tienes que tener el acceso, ¿no? Esa viabilidad, el acceso, ¿no? La facilidad de poder recolectar datos. Cuando no se tiene eso, entonces hay que ver, y por eso hay que ver otros contextos donde tengas el acceso, tengas conocimiento, mínimamente, ¿no? Si tus abuelos, por ejemplo, viven en cierta comunidad y tú quieres hacer esa investigación en esa comunidad, obviamente tus abuelitos, por lo menos, te van a dar algunas referencias, ¿no? Te van a hacer conocer a las personalidades, ¿no? Y ahí por lo menos desde iniciar, ¿no? Pero cuando no tienes un acceso a algo que te pueda incrustar en ese campo de la investigación, entonces no es nada sencillo, ¿no? Al respecto, y eso obviamente hace lo complejo, ¿no? Y no puedes obtener, ¿no? Buenos resultados que desearías en este caso. Entonces, la etnometodología, ¿no? Desde las etnias, ¿no? Es decir, utilizar metodologías cualitativas, ¿no? Para indagar, ¿no? A las ciertas culturas que probablemente estén en decadencia o no se estén preservando, ¿no? Y se van extinguiéndose y ver, digamos, el acceso, ¿no? No es nada sencillo. Entonces, se necesita mínimamente a alguien, ¿no? Que pueda, en este caso, ayudarte a ingresar, conocer, ¿no? Porque lanzarse de manera directa no es sencillo, ¿no? Al final puede ser que tengas problemas, ¿no? En los cuales no seas aceptado y puedas ser rechazado, ¿no? Entonces, estos grupos, algunos son grupos muy cerrados, ¿no? No son tan grupos tan amistosos en realidad, ¿no? Algunas etnias. Entonces, así que las formas en que las personas interactúan de distintas situaciones, ¿no? En su vida cotidiana, dentro del ámbito de la educación, ¿no? De las organizaciones y lo que tomamos en cuenta en la organización, por lo que es bien importante realizar el análisis conversacional, ¿no? Diálogos cotidianos a partir de su lenguaje y la experiencia. Y obviamente el estatus de la educación, bueno, desde los años 70 ya para adelante ya van cambiando ya las formas de sus estructuras mismas bajo los modelos y reformas. Y a partir de eso ver, ¿no? Cómo, por ejemplo, la educación, desde la reforma educativa, ¿no? Al ser ya bilingüe, ¿no? Y luego
va avanzando un poco más ya desde los 70, ¿no es cierto? Y otras reformas educativas a nivel nacional se ha podido emprender nuevas formas de enseñanza, nuevas formas de aprendizaje y nuevas formas de poder insertar, ¿no? Acoplar, miren, desde la Constitución Política del Estado a a los grupos, ¿no? A los grupos, a las etnias que han sido reconocidas, ¿no? Entonces eso da, digamos, luces que nuestro país es un conjunto, un conglomerado, ¿no? De estructuras sociales, ¿no? Estas estructuras sociales de comunidades, etnias, tienen sus propias, ¿no? Propia forma de vivencia, convivencia, costumbres, tradiciones y la forma en el que también desde el Estado trata de integrar, ¿no? Trata de poder acoplar lo que corresponde a el ámbito educativo, ¿no? Es por ello que las convocatorias en algunos casos se han podido observar, por ejemplo, dentro del magisterio, hay convocatorias en los cuales, ¿no? Hay de la clase A, clase B, clase C, etcétera, donde una de ellas, por ejemplo, menciona, puede ingresar, ¿no? A un instituto, a una escuela superior de formación de maestros, si tiene, en este caso, ¿no? Corresponde a una etnia, ¿no? Proveniente, si proviene de una etnia, ¿no? Originaria, de un pueblo originario, y obviamente, ¿no? Otra característica es que haber sido un estudiante con buenos puntajes, ¿no? Buenas notas, ¿no? Y ser parte de esa cultura como parte representativa de dicha cultura étnica, ¿no? Entonces, esas, por ejemplo, tienen acceso un poco más directos, a diferencia de los otros que son del área urbana, la gran mayoría dotan su examen, ¿no? Realizan sus exámenes y no son tan fáciles en este caso para muchos, probablemente por la cantidad de preguntas, el factor tiempo y etcétera, ¿no? Hay cuestiones que se toman en cuenta. Entonces, por lo menos desde las reformas educativas se han tratado, ¿no? De integrar, ¿no? Desde el bilingüismo, ¿no? Y hoy en la actualidad de la misma forma, ¿no? Piden, en cada institución te piden también lo que es la parte, ¿no? Del idioma originario y un idioma extranjero, ¿no? Mínimamente. En su caso de ustedes, cuando vayan ya a emprender el desarrollo y financiación de su tesis, les van a pedir el curso, ¿no? De inglés, ¿no? Entonces, mínimamente el inglés certificado por CETI de la UMSA. Ese certificado se tiene que presentar para su correspondiente defensa, ¿no? Antes de su defensa. Entonces, haber cursado el curso de inglés, ¿no? Como idioma prioritario para educación superior, en este caso en particular la maestría. Y en el doctorado, de la misma forma, también se les va a pedir, ¿no? La certificación correspondiente del idioma extranjero, ¿no? Que es en este caso el inglés. Bueno, en las instituciones estatales se pide mayormente la certificación, ¿no? Del idioma originario, que es el aymara o quechua, ¿no? La IPLC, por ejemplo, certifica, ¿no es cierto? Hace las certificaciones correspondientes de dicho idioma originario que si tiene dominio, ¿no? El funcionario público puede interactuar, relacionarse, ¿no? Desenvolverse dentro del ámbito laboral, dependiendo de dónde se encuentre, ¿no? En qué departamento, ¿no? Por ejemplo, si es en Cochabamba, quechua, ¿no? Si es en La Paz, aymara. Si es en Santa Cruz, obviamente guaraní o tupi guaraní, ¿no? Entonces, hay formas, ¿no? En las cuales instituciones estatales también hacen la certificación. Bueno, para los funcionarios en este caso, ¿no? Hablamos de funcionarios. Y para su caso de ustedes, para la tesis de maestría, previamente necesitan la certificación del idioma extranjero, ¿no? En este caso, el inglés. Harold Garfinkel, ¿no? Toma en cuenta la etnología también como la necesidad, ¿no? De apartar las propias creencias e ideas sobre la estructura social. Mayormente se enfoca, ¿no? En la forma como los miembros de un grupo manejan, reproducen y logran un sentido de estructura social. Aquí se basa en el habla cotidiano, ¿no? En el habla cotidiano, ¿no? Palabras en jerga, ¿no? Que probablemente ciertas estructuras sociales tienen una forma, ¿no? Distinta, ¿no? Por ejemplo, el aymara en
podemos decir, el municipio de Batallas, no es lo mismo, ¿no? Que no es casi lo mismo el Aymara aquí pasando fronteras en Perú, ¿no? Muy cercano, por ejemplo, en Puno o Tacna. El Aymara tiene otra forma, ¿no? Otra forma otras jergas se podría mencionar, ¿no? En los cuales se puede entender o distinta forma, ¿no? De codificar ese significado corresponde al respecto la área específica en el que se vaya a analizar al respecto. Entonces, de esta forma, la etnometodología realiza esta forma de investigar, ¿no? En profundidad, pero no es tan sencilla como se podría mencionar. Entonces, necesitas el acceso, la facilidad a los informantes. ¿Por qué? Porque se dedica a estudiar actividades de la vida, ¿no? Cotidiana, intentando obtener una comprensión, ¿no? Desde adentro en sí. Se caracteriza la etnometodología por utilizar prácticas discursivas, focaliza en el lenguaje, examina reglas culturales y estudia las reglas del sentido común. Al respecto, tomamos en cuenta también de la misma forma cómo las prácticas vivenciales, ¿no? De distintos grupos pueden ser eh, indagadas, investigadas. Por ejemplo, si nosotros estamos en una institución de educación superior en la universidad, yo quiero ver, por ejemplo, cómo los estudiantes, ¿no? De determinada carrera han podido potenciar su aprendizaje mediante el uso de la tecnología, el uso de las inteligencias artificiales, etcétera, ¿no? Entonces ahí tendría que indagar, ¿no? Tendría que ver, ¿no? Cómo toman en cuenta ese elemento, ese componente principal al respecto. Cómo ha sido la ayuda en realidad, ¿no? Cómo aporta a su aprendizaje, cómo lo ejecutan, cómo lo utilizan. Son procedimientos ya casi personales y ellos a veces te van mencionando, probablemente de manera muy superficial. Y realizar una entrevista en profundidad es integrarse, ¿no? Es ser parte de ese grupo, de ese modo de vida, ¿no? La forma en que ellos también lo van trabajando, ¿no? Entonces, necesariamente que estés en ese grupo y puedas indagar desde ese grupo a las personas, ¿no? Y ver algunas relaciones, en este caso, de discurso y estudiar dichos discursos, ver sus reglas, identificar, ¿no? La forma de su lenguaje misma, en la forma de expresiones, ¿no? Y
Además de eso, decodificar el significado, ¿no? Del discurso, del diálogo correspondiente. Investigación-acción, esto toma en cuenta desde la teoría crítica, ¿no? Técnicas misceláneas, otras fuentes, pueden ser varias fuentes, ¿no? Mayormente aquí vemos la transformación, cuestiones a un cambio social, ¿no? Y el cambio social es más aún una nueva propuesta transformadora que permite resolver, ¿no? problemas diarios, pero que sean de manera inmediata. La investigación-acción es un estudio riguroso y sistemático, donde los participantes tienen la titularidad, ¿no? Crítico-reflexiva del proceso y los resultados. Entonces, actividades grupales, ¿no? Que sean críticas y transformadoras, que desarrollen prácticas cotidianas. Bueno, esto mayormente investigación-acción puedes implementar en instituciones educativas de educación superior, en universidades, institutos normales, si tienes el acceso, ¿no? Si tienes el acceso, la facilidad de recolectar datos. Entonces ahí se puede ir trabajando también desde esa perspectiva. O bien, en algún caso, si eres parte de una institución, de una fundación o ONG, y de la misma forma tienes el acceso, puedes ir emprendiendo este desarrollo bien importante, ¿no? Entonces, la investigación-acción, ya hoy en la actualidad, investigación-acción participativa, porque el investigador es parte, ya, ¿no? Es parte, participa, por eso realiza observación participante, tiende a otros modelos que también han podido enfrescar, han podido sostener al respecto, ¿no? Como la investigación-acción científica. ¿Por qué? Porque usa el método científico, ¿no? Y el método científico es más riguroso, sistematizado de conocimientos, ¿no? Que procede en, proce- en procesos, fases y etapas dentro de lo que es el método científico, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, desde el uso mismo de la estadística inferencial, por ejemplo, ¿no? El análisis de los datos, ¿no? La recolección de datos va un poco más allá en profundidad en las pruebas de hipótesis que en el enfoque cuantitativo se hace constantemente, ¿no? En la parte de cualitativa más es el análisis crítico, ¿no? El análisis crítico, y obviamente utilizando un grupo pequeño, ¿no? Es por eso que se utiliza el método inductivo, ¿no? ¿Por qué? Porque el método inductivo es el razonamiento lógico que parte de lo particular a lo general, ¿no? Entonces, yo voy a obtener de un grupo pequeño, minoritario, ¿no? Los resultados y a partir de los resultados hacer el análisis crítico reflexivo y ver, ¿no? Probablemente algunas generalizaciones, ¿no? En determinado grupo. Tenemos a Portans de Lewin, Lip, tenemos a Radke, Taba y Noel dentro de lo que es investigación científica. Acción, ¿no? La investigación, acción práctico-deliberativa. En esta, por ejemplo, este tipo de modelo su meta es comprender la práctica, ¿no? Y resolver problemas inmediatos mediante una deliberación, ¿no? Deliberación de un determinado grupo. Tenemos a Stenhouse, Peters, Elliot, Schwab, ¿no? Precursores de este tipo de modelo, ¿no? Práctico deliberativo. Y la investigación-acción emancipadora permite no solo descubrir, ¿no? Significados interpretativos que tienen para ellos, ¿no? Las acciones, sino que organizan la acción para superar las limitaciones. Tenemos a Kemis y Tagar, ¿no? Importantes, lo que corresponde al desarrollo mismo de realizar, ¿no? Una investigación crítica, emancipadora, en el sentido de transformar la realidad, ¿no? De un determinado contexto. Y lo que se trata de lograr esa transformación de la realidad, obviamente se requiere el uso de esta investigación-acción, ¿no? Participativa. Obviamente, en el sentido de integrar, ¿no? Tanto sujeto y objeto en el contexto determinado y ver los efectos a posterior, poder entrelazar, ¿no? En relación a transformaciones
Probablemente no sean muy directas, muy rápidas, pero con el tiempo se puedan lograr, ¿no? Por ejemplo, la ley 070, desde su promulgación, ¿no? Hasta hoy en la actualidad podemos ya evaluar, podemos medir, podemos analizar, ¿no es cierto? Ventajas, desventajas, si han podido obtener buenos productos, ¿no? Que son obviamente bachilleres con este tipo de modelo, si se ha podido lograr mejorar con el anterior modelo tradicional, ¿no? Que era justamente la parte del constructivismo, conductismo, ¿no? Teorías y modelos pedagógicos que han sido de gran aporte y ver y hacer una comparación con este modelo sociocomunitario productivo. Y a partir de eso hacer ese análisis y ver, ¿no? Qué resultados se han podido obtener, ¿no? Y esos resultados obviamente se ven en las diferentes instituciones, ¿no? Donde los estudiantes y bachilleres postulan a universidades, a institutos normales superiores, ¿no? A institutos técnicos tecnológicos, se postulan a universidades públicas, privadas, ¿no? O tal vez al colegio militar, a la ANAPOL, la FACITIPOL, ¿no? Etcétera. Entonces ahí ya tratan de medir, ¿no? Se mide lo que es la parte, por ejemplo, dentro de las instituciones militares y policiales, mediante evaluaciones psicotécnicas, ¿no? Evaluación psicotécnica, evaluación de conocimiento, la evaluación misma física, ¿no? De resistencia, características importantes, ¿no? A diferencia de las universidades o de los institutos técnicos tecnológicos. Entonces, los enfoques, el paradigma mismo del modelo educativo cambia y en ese sentido se va evaluando también al respecto, ¿no? Cómo el estudiante bachiller haya podido, en el trayecto de los cursos que ha avanzado, el nivel de primaria, secundaria, haya obtenido, ¿no? Haya potenciado de manera significativa su aprendizaje. Pero en muchos casos se ha podido observar, hay efectos, ¿no? No tan positivos, sino negativos y se han perdido también, ¿no? La esencia misma de los valores, por ejemplo, ¿no? Los valores, los principios fundamentales, ¿no? Desde la ética, la moral, lo que corresponde a las responsabilidades, ¿no? Lo que corresponde a puntualidad, a ser colaborativo, solidario, etcétera, ¿no? Hoy en día podemos observar dentro de los medios de comunicación y más aún las redes sociales, son en realidad formas de comunicar, pero ya noticias en censura, ¿no? Imagínense, han asaltado, han, han masacrado, han acribillado, ¿no? Son cosas penosamente se ven, ¿no? Día a día, ¿no? Que yo recuerde, en tiempos aquellos, por lo menos era en Telepolicía, ¿no? En el Canal 4. Ahora, ves en cualquier canal, ¿no? En la Red Uno, en ATV, Unitel, normal, ¿no? Imagínense, miren la cuestión que ha pasado, ¿no? Recientemente ya así a sangre fría los matan, ¿no? Ah, con un arma de fuego, imagínense, y ya creo que se ha perdido ya el sentido de, de vida, ¿no? El sentido de que haces daño al prójimo, ¿no? Entonces, eso tiene el efecto, ¿no? En la institución misma educativa. Cómo ese estudiante ha sido formado, cómo ese estudiante debería haber potenciado más sus principios, valores, ¿no? En el respeto mismo, ¿no? El respeto mutuo, ¿no? Hacia tus semejantes, ¿no? A la población. Y bueno, ahí va perdiendo también, ¿no? Esa esencia misma. Bien, entonces, esto vamos a ver en la siguiente sesión y a partir de eso vamos a ir trabajando en la siguiente sesión con lo que son sus temas, ¿no? Vayan tratando y he enviado al grupo de WhatsApp algunos temas de investigación en relación al uso del tipo de método, ¿no? Ya sea método fenológico, etnográfico, teoría fundamentada, estudio de caso, investigación-acción, ¿no? A partir de ello, formulan. El día jueves 20, vamos a realizar, ¿no? La revisión de sus temas. Vamos a hacer algunos, probablemente algunos reajustes y a partir de ello ustedes puedan emprender su actividad, la tarea número 1 de esta semana, ¿no? De la semana 1. Bien.
Ahí quedamos entonces, esto vamos a continuar para la siguiente sesión y nos vemos. Hasta otro momento. Que tengan muy buenas noches a todos.